Buenos días a todos y a todos los profesionales que hoy habéis querido acompañarnos en estas jornadas que inauguramos este webinar, Herramientas de Salud Digital en la Prevención del Consumo de Alcohol, Evidencias y Experiencias. Para mí, desde la Dirección General de Salud Pública, es un placer el poder abrir este webinar que está dedicado a conocer las herramientas y la evidencia de estas herramientas de salud digital en la prevención del consumo de alcohol. Vamos a aprovechar también dos experiencias que creo que van a ser muy interesantes, que se están desarrollando actualmente en dos territorios diferentes, para poder también, como ejemplo y como buenas prácticas, poder coger lo mejor de estas experiencias y poder replicarlas. En este sentido, quiero agradecer que nos acompaña y también como ponente a Joan Colom, su director general de Adicciones, VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis Víricas de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y a Lidia Segura, que forma parte de su equipo y que nos presentarán esta experiencia, esta buena práctica de Cataluña. También nos acompaña María Ramos, que nos hablará sobre la herramienta Promoción de la Salud que han desarrollado en Baleares. También nos acompaña Silvia Matray y Hugo López, que han participado en un proyecto yo creo que muy novedoso y que la verdad que estamos súper contentos con este proyecto Alhambra, el proyecto Alhambra, financiado por la Comisión Europea, que incluye también una revisión de la evidencia de estas herramientas y que nos presentarán las conclusiones prácticas de esta investigación. Señalar que desde el año 2021 se puso en marcha un grupo de trabajo formado por personas de las diferentes comunidades y ciudades autónomas para trabajar en la prevención del consumo de alcohol. Estas personas, que se designaron a través de la Comisión de Salud Pública y donde también participa la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, creó a su vez un subgrupo en el que también participaban diferentes sociedades científicas, tanto médicas como de enfermería, para trabajar en el abordaje de la prevención del consumo de alcohol. En el seno de estos dos grupos de trabajo, del grupo y del subgrupo, se identificó esta posibilidad de hacer esta webinar, esta herramienta formativa, por el interés que había en esta materia de ver estas herramientas digitales para la prevención del consumo de alcohol. Sabemos que además hoy día es de todos conocidos el gran potencial que tienen estas herramientas digitales. La propia OMS las define como estas tecnologías digitales como la forma de apoyar el logro de los objetivos de salud. Y en ese sentido, tanto o bien por lo que significa a nivel del desarrollo de sistemas de información, de manejo clínico, de recordatorios de salud, de materiales educativos, o bien también la posibilidad de acceder a programas de screening, de consejo, intervenciones breve de alcohol, sabemos que tienen un grandísimo desarrollo como complemento a la atención sanitaria, a las medidas de prevención y promoción, y además también se está discutiendo cómo ir más allá con otras, dándole también una dimensión nueva con toda la inteligencia artificial. En ese sentido, son muchos los potenciales ayudas de estas herramientas, pero también somos conscientes que también abre una brecha de inequidad por las diferencias que puede generar el acceso a todos los servicios de salud digital, a todas las tecnologías. Y en ese sentido, para nosotros es importantísimo no solamente el desarrollo al máximo de estas herramientas, sino también el plantear siempre este elemento de eliminar todas las inequidades que puedan surgir en cuanto a su uso. Simplemente, yo creo que a lo largo de la jornada veremos también en concreto este uso, cómo se puede llevar y cómo podemos utilizarlo para innovar, para contribuir a fortalecer el sistema sanitario, empoderar a la población, compartir y conectar a la ciudadanía, favorecer todo tipo de registros e información necesario para la toma de decisiones y para la evaluación de nuestras intervenciones, y desde luego también como un apoyo, como decía al principio, complementario a los profesionales sanitarios. Evidentemente no es un tema de
sustituir, es un tema de complementar, de favorecer y rentabilizar al máximo el trabajo de todos los profesionales sanitarios. Y en ese sentido, agradecer muchísimo todo el trabajo que se viene desarrollando en las diferentes comunidades autónomas, que hoy veremos el ejemplo de 2 de ellas y también el ejemplo de todo el trabajo que se viene desarrollando en el proyecto Alhambra, pero y que muchas de estas cosas también sabéis que tanto a nivel europeo con la Estrategia Europea de Salud Digital, como a nivel nacional con la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, queremos contribuir a que estas herramientas tengan ese uso que todos queremos darle para mejorar el nivel de salud de nuestra población. Así que muchísimas gracias, espero que todos podamos disfrutar y aprender muchísimo de vuestra experiencia que vais a compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros hoy. Sabemos que te tienes que marchar porque bueno, nos ha hecho un hueco en la agenda, pero no se va a poder quedar todo el tiempo. Aprovecho para recordar que la sesión va a quedar grabada, estará colgada en unos días en la página web, en la misma página donde habéis entrado para acceder a este webinar, y también colgaremos las presentaciones, pero bueno, en unos días. También aprovecho para comentaros que podéis hacer preguntas a través del código que estáis viendo abajo en pantalla, entrando en la página web de Slido. Lo veis abajo, sli.do, con el código 2761466 podéis ir haciendo preguntas que, si os parece bien, las vamos a dejar todas para el final, ¿vale? Y sin más, bueno, queríamos comentaros también una novedad justo de hoy, Pilar, que no me ha dado tiempo ni contársela a Pilar. Justo con motivo de la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud ha publicado los datos de consumo de alcohol per cápita en todos los países para 2019, que son los últimos datos que hemos aportado los distintos países. Os voy a compartir la página web, en breve también estará colgada en la página web del Ministerio de Sanidad, y por supuesto pues podéis ir a través de la página web de la OMS, que la veis ahí arriba. Y bueno, y como veis, pues ya están colgados los datos de consumo en todo el mundo. En España, yo creo que se veían mejor un poquito más arriba. Como veis aquí, el consumo per cápita global para ambos sexos es de 10,91, en hombres 17,26 y en mujeres 4,92. Bueno, simplemente un poco por comentároslo, ya que era como una novedad así del último momento. Y bueno, y como siempre también recordaros que en la página web del Ministerio de Sanidad, en el apartado de alcohol, que también aprovechamos para deciros que acabamos de reformar toda la web del Ministerio de Sanidad y podréis encontrar muchos enlaces que ya están rotos, pero simplemente lo que hay que hacer es buscar desde el inicio, ¿no? Desde el mismo inicio de la página web, o desde Google, quizás sería lo más fácil, pues tenéis también todos los materiales de alcohol, incluso las jornadas como esta que estamos haciendo hoy. Y bueno, y sin entretenernos más, voy a dar paso a la primera ponencia, que la van a presentar de forma conjunta Silvia Matray y Hugo López Pelayo, que, como ha comentado Pilar, pertenecen al Grupo de Investigación en Salud y Adicciones de IDIVAPS, el Hospital Clínic de Barcelona, y se titula Revisión de la evidencia sobre la aplicación de herramientas de salud digital para reducir los daños relacionados con el alcohol. Resultados del proyecto Alhambra, financiado por la Comisión Europea. Les queremos dar las gracias, bueno, como a todos los ponentes, pero también a ellos en particular, porque esto es pues, como os van a contar ellos, un proyecto que nos ha parecido muy interesante, que a nosotras, como parte del área de prevención, nos ha servido mucho para aprender y para tener un montón de conocimiento, ¿no? acerca de diversas áreas, porque bueno, si consultáis el proyecto, pues tienen muchas más investigaciones, ¿no? aparte de este tema. Y por eso queríamos que nos hicieran un pequeñito resumen de lo más interesante que podíamos utilizar, un poco aplicado a la práctica, ¿no? Más sobre todo. Así que nada, cuando queráis podéis empezar. Silvia, Hugo, no sé quién empieza, os damos la palabra. Empiezo yo. Muchas gracias, Inés, Soledad, Pilar y al Ministerio en general por esta invitación, por esta oportunidad de compartir un trabajo bueno, que hemos estado realizando en los últimos años con mucha ilusión y del cual hemos aprendido mucho y para nosotros es una gran oportunidad poderlo compartir aquí. También gracias a todos los asistentes, todas aquellas personas que tienen interés en este tema, que a nosotros nos parece también muy relevante. Vamos a revisar parte de los resultados del proyecto Alhambra. Obviamente no vamos a poder trabajar todo el proyecto,
porque es muy amplio. Voy a explicar brevemente cuál es el contexto del proyecto Alhambra. La metodología aplicada a la sección del proyecto Alhambra que hoy hablamos, que es salud digital. Y aquí ya me iré directo a qué modalidades y qué componentes de salud digital son relevantes. Seguiré, y aquí acabaré yo con la parte de eficacia y daré el testigo a mi compañera Silvia Matray, que nos hablará, profundizará en cuanto a eficacia y tratará un tema que para nosotros es muy relevante, que es el tema de la exclusión digital. Pilar ya lo ha mencionado y es un tema muy, muy relevante a tener en cuenta cuando implementamos este tipo de estrategias. Y, por último, Silvia nos hablará del rol de las tecnologías en la comunicación y en interacción en el sistema. Se centrará más en el sistema sanitario como un medio de interacción. Es un proyecto que obviamente no hemos realizado nosotros solos. Nosotros somos la Fundación Clinic y DevApps, pero es mucho más amplio. Han participado SICAD, que es el Servicio de Intervenciones en Conductas Adictivas y Dependencias de Portugal, el Salud Pública de Holanda, de Italia, Salud Pública de Cataluña a través del equipo del doctor Joan Colom y de la doctora Lidia Segura. Es un trabajo muy compartido con ellos también. La Universidad de Maastricht, la Universidad Técnica de Dresden y ESADE, y financiado por la Comisión Europea, concretamente por JADEA. Creo que es importante remarcar una vez más que los contenidos de esta presentación son responsabilidad exclusivamente de los autores y no de la Comisión Europea ni de JADEA. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. No se me pasa, a la siguiente, no sé por qué. A ver, yo creo que desde aquí nosotras no podemos, pero a ver, vamos a investigar. Podemos abrirla nosotras, si por lo que sea no se te... Sí, es que antes se me ha pasado, ahora estoy intentando pasarla y no sé por qué no... Silvia, deja de compartir y comparto yo. De compartir, sí. Intento compartir yo, si no. Vale, intenta tú, Hugo, y si no, como nos la habéis mandado... que dice que tiene que dejar de compartirla, Hugo. No estaba compartiendo yo hasta ahora. No la tenías compartida, vale. No. A ver, venga, pues ¿Ahora se ve bien? así. Perfecto. Bueno, como decía, el proyecto Alhambra, y en esta parte, en la parte de salud digital, principalmente lo hemos coordinado nosotros con ayuda de otros colaboradores del mismo proyecto. Pero ¿cuál es el objetivo de Alhambra en su conjunto? Pues entender la complejidad de los enfoques de salud y cómo se relacionan con las políticas de alcohol desde un punto de vista global, integrado, para buscar recomendaciones efectivas en la reducción de daños sobre el consumo de alcohol. Y esto situado en un marco conceptual como es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS y Health in All Policies de la Comisión Europea. Este sería el marco global de Alhambra, pero esto, que puede sonar muy, muy abstracto, lo podemos concretar un poquito en diferentes apartados o subsecciones, ¿no? Bueno, toda esta información que estamos compartiendo aquí la tenéis disponible online, de los diferentes temas. Se hicieron diferentes workshops que tenéis online y diferentes materiales que podéis acceder. Concretamente, el workshop sobre salud digital fue en febrero de 2022, hace poco más de un año. Fue acogido por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, conjunto con la Generalitat de Cataluña, y es una parte, como os decíamos, de un todo mucho más complejo. Cuando hablamos de políticas de alcohol y salud pública, nos referimos a cosas tan complejas como el marketing tradicional, el marketing digital, los impuestos, el cáncer, la propia salud digital, que hoy hablaremos de esto, el etiquetado de productos, el alcohol no registrado, las desigualdades socioeconómicas, el trastorno del espectro alcohólico fetal, el entorno laboral, el rol de las bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol, el comercio entre países transfronterizo,
la nutrición y la obesidad, incluso la política agrícola. Como veis, es una temática muy amplia, muy compleja, con muchas interrelaciones entre ellas y en las que la salud digital forma una parte de ella. Y de hecho, el proyecto Alhambra es una continuación de otros 2 contratos previos, DeepSys y FARSys, en los que estos temas también se abordan. ¿Y cómo lo abordamos? El cómo, pues a través de una revisión sistemática de elementos concretos, de revisiones más focalizadas en subtemas, de un análisis de la literatura gris, de aquella literatura que normalmente no está publicada en revistas científicas, pero también identificando a aquellas personas claves en el sistema a través de un mapeo y preguntándoles a través de encuestas online sobre su conocimiento y su información sobre el tema y su opinión. Esto nos genera unos informes breves, que se comparten con los propios expertos, con las personas claves a nivel europeo en cuanto a políticas públicas, en cuanto a políticas públicas también de alcohol, y en unos workshops se realiza un debate sobre toda esta información. Gracias a este debate y a la conjunción de revisión sistemática, revisión focalizadas, literatura gris, consulta de expertos, generamos un informe final. Y lo que hoy os presentamos es este informe final resumido y focalizado en salud digital. Este es el contexto global de Alhambra y este es en el contexto donde vemos que la salud digital tiene diferentes ámbitos de aplicación cuando hablamos de salud pública. Si cogemos la división clásica de prevención primaria, secundaria y terciaria, lo veremos muy claramente. Prevención primaria, la salud digital es muy útil para incrementar la alfabetización, el conocimiento de las personas en cuanto a los daños relacionados con el consumo de alcohol, ¿no? Y para ello, páginas web como la que nos han enseñado hace un momento Inés y Soledad, ¿no? Información fiable, información multimedia, información adaptada al tipo de usuario al que pretendemos llegar. Esto es también salud digital. Prevención secundaria, ya cuando nos estamos intentando centrar en personas de alto riesgo, estamos intentando detectar tempranamente esa conducta que puede generar problemas de salud en un futuro. Y aquí las intervenciones breves, que en presencialidad la tenemos también implementada en nuestro país, pues también tiene un papel la intervención breve digital, pero también otros sistemas de análisis de datos móviles e incluso rastreadores de consumo de alcohol en sangre de forma más inmediata, etc. Por último, la prevención más terciaria, cuando ya tenemos un problema relacionado con el alcohol, un trastorno por consumo de alcohol o otro problema relacionado con el alcohol, cómo facilitamos que los pacientes accedan al tratamiento, se adhieran al tratamiento y en general, tratándose de problemas crónicos, tengan más capacidad de autocuidado y de manejo de la propia enfermedad. Cómo empoderamos al paciente para que sea más autónomo en su enfermedad crónica. Y para esto tenemos estrategias desde realidad virtual a lo que llamamos serious games o juegos serios en castellano en una traducción bastante literal, recordatorios de mensaje de texto, en general estrategias que ayudan a mejorar la adherencia. Bueno, este es el complejo ecosistema en el que hablamos cuando hablamos de salud digital. Cuando hablas de salud digital, muchas veces personas que no están muy instruidas en el tema te hablan, bueno, ¿esto qué es? ¿Una nueva app? ¿Es una página web? Bueno, es mucho más complejo que todo esto, ¿no? Como veis, la figura es tremendamente compleja y interacciona entre ello, pero vamos a centrarlo un poco, vamos a simplificarlo para que nos sea más fácil entenderlo. Tradicionalmente, visitas médicas que pueden ser la telemedicina, televisitas, ¿no? Pues, utilizar servicios en línea como el que estamos utilizando ahora para comunicarnos con los pacientes, pero incluso el teléfono. Estamos hablando de salud digital, los mensajes de textos, el correo electrónico. Pero cuando hablamos de salud digital probablemente, de soluciones digitales, vamos un paso más allá. Son herramientas que van más allá de la consulta y que pueden volver a la consulta y, como decía Pilar al principio, se trata de complementar a los profesionales, no de sustituirlos, de ir más allá de lo que podemos ir a la consulta. Y aquí nos podemos centrar en los componentes de las intervenciones digitales, por ejemplo, inteligencia artificial,
Machine Learning, los fenotipos digitales, es decir, no todos nos comportamos igual con las tecnologías y cómo nos comportamos con las tecnologías nos da información. Por ejemplo, si yo me muevo más o me muevo menos, si yo estoy moviéndome por una zona donde hay más bares o una zona deportiva. Esto es información que después con algún tipo de intervención, por ejemplo, intervenciones de mensajes de texto que se envían específicamente en el momento que yo estoy más cerca de un bar para avisarme, oye, protégete, estás cerca de un bar. Todo este tema se llama Just-in-Time Interventions y son intervenciones que se están empezando a validar y que aún no están implantadas, pero que esperemos que algún día estén. Otro componente importante de esto es la gamificación. Para mejorar la adherencia, añadimos elementos que tienen que ver con el juego. Todos hemos aprendido en nuestra vida muchísimo jugando. Sí, incluso el trivial jugamos de adultos, ¿no? Y el trivial es una manera de aprender y una manera de relacionarnos también. Pues, la ludificación de la salud digital también es un componente que ayuda a su adherencia. Pero también lo podemos mirar de otra manera, que es a través del medio que utilizamos. Pueden ser desde relojes digitales, pulseras digitales, el teléfono móvil, páginas web, realidad virtual o incluso videojuegos, cuando el componente de gamificación va más allá y son videojuegos específicamente diseñados para conseguir un cambio en nuestro hábito de salud. Bueno, y todo esto es eficaz. Pues, por ejemplo, sabemos que con las intervenciones breves digitales hay una eficacia bastante bien demostrada a corto plazo, incluso a medio plazo. Tenemos menos conocimiento en cuanto a largo plazo. Sabemos que varía poco entre si lo hacemos a través del móvil, a través de una página web. Sabemos que es tan eficaz como una visita presencial, pero también que cuesta mantenerlo a largo plazo. Incluso cuando el acceso es facilitado por parte de un profesional sanitario, un profesional de atención primaria, sabemos que es igual de eficaz una intervención breve presencial que una intervención breve en línea, pero esto cuesta mantenerlo a largo plazo, aunque sea coste eficaz, y lo que cuesta es escalarlo en el sistema, implementarlo a nivel global. Por eso se proponen otros sistemas más de tipo autoiniciado, que es el propio paciente el que tras recibir un mensaje de texto o tras ver un póster en su consulta de atención primaria, se decide hacer una autoevaluación de su consumo de alcohol y en función de los resultados se les ofrece diferentes tipos de abordaje, un abordaje propiamente online, un abordaje con su médico de atención primaria, un abordaje más especializado y se empodera al paciente en esta toma de decisiones compartidas en función de una propia evaluación que le ha hecho. La personalización es clave. Aquí estábamos hablando del Just-in-Time Intervention que hablábamos antes, de cómo las nuevas tecnologías nos pueden aportar datos de forma pasiva sin que el usuario tenga que hacer nada, pero también de forma activa a través de cuestionarios y con toda esta información y con todo este análisis, donde la inteligencia artificial, donde el Machine Learning tiene un papel importante, nos ayuda a tomar decisiones tanto como profesionales sanitarios como al propio paciente. Todo esto se está incubando y lógicamente no tiene el mismo nivel de evidencia científica que el que tienen las intervenciones breves digitales. Está en otro proceso de evaluación científica, pero está llegando. Y por último, la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica es un reto para cualquier enfermedad crónica. En esto el consumo de alcohol no es una excepción. Los problemas derivados del consumo de alcohol no es una excepción. Los hábitos de vida en general son difíciles de conseguir una adherencia y esto es una experiencia propia que todos podemos tener cuando hemos intentado hacer un cambio dietético, de ejercicio físico o un hábito en general, y conseguir estrategias que mejoren nuestra adherencia a este tipo de intervenciones es relevante. ¿Cómo? Pues un ejemplo es la gamificación, los serious games, intentarlo hacer más agradable, que entre la información de una manera más sencilla. Y doy la palabra, paso el testigo a mi compañera Silvia Matray. Hugo, ahora que Hugo ya nos ha hecho una introducción sobre las modalidades, los diferentes tipos de aplicaciones e intervenciones que se puedan hacer,
Yo voy a seguir introduciendo los principales roles que creemos o que hemos visto que la salud digital puede desempeñar en la prevención en la temática del alcohol. Recordarnos otra vez que en general los enfoques digitales en alcohol son tan eficaces o se han encontrado tan eficaces como los presenciales, son más coste eficaces que no hacer nada o hacer algo que no tiene un valor terapéutico directo. Y como Hugo ya decía, tiene una limitada transferencia e integración en los procesos asistenciales y en el sistema de salud en general por ahora. ¿Cuáles podrían ser los principales roles de salud digital en la temática de alcohol, que también naturalmente comparten estos principales roles en otras temáticas de asistencia y prevención? Pues sería incrementar las opciones de intervención y atender y llegar a aquellas poblaciones que tienen un acceso limitado a los recursos, asegurar una atención continuada, sobre todo con estos contextos con acceso más limitado, ofrecer contextos y opciones de búsqueda de ayuda y búsqueda de información que minimicen el estigma y los prejuicios relacionados con el uso problemático del alcohol. En este sentido podrían ser opciones de baja exigencia, que incrementaran la disponibilidad de los usuarios a buscar ayuda e información. Nos ayuda, como ya ha dicho Hugo, personalizar los recursos e intervenciones y también mejorar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Nos pueden ayudar a aliviar la presión asistencial, de nuevo con contextos donde hay recursos limitados y también en crisis de salud pública, como ya se ha visto durante la epidemia de COVID. Y también nos pueden ayudar a ir adaptándonos a la creciente demanda por interacciones digitales o digitalizadas con el sistema de salud por parte de los usuarios. Y no nos olvidemos la influencia cada vez y la presencia cada vez más creciente de la industria del alcohol en los medios digitales y en la creación de contenidos digitales que también podemos ir contrarrestando con nuestras estrategias de salud digital. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál sería muy brevemente la relación entre los roles y el diseño en salud digital? Como ya se ha dicho, la salud digital no ha de sustituir, y creo que esto lo iremos repitiendo una y otra vez, ha de facilitar y complementar la asistencia sanitaria, la prevención y promoción de salud, y no sustituir intervenciones y estrategias que ya sabemos que son eficaces y eficientes, que esto también yo creo que es importante añadir. La salud digital no ha de ser la finalidad en sí, no tenemos que digitalizarlo todo, tiene que ser una herramienta para conseguir un objetivo concreto que queremos conseguir. Y el rol objetivo que nos marquemos, naturalmente, irá guiando el diseño digital y la elección de las diferentes modalidades de aplicación, intervención e implementación que Hugo ya ha ido comentando. O sea, si queremos, por ejemplo, aliviar presión asistencial, pues podemos diseñar recursos de interacción paciente-profesional online, como las e-consultas, las visitas virtuales, etcétera, etcétera. Si queremos facilitar la búsqueda de ayuda en condiciones estigmatizadas, pues podemos poner recursos autoiniciados que contengan referencias también de autoderivación, de derivación a tratamiento. Siguiente. Hugo. Sí, perdón. Entonces, la salud digital lo podemos, yo lo quiero representar o articular un poco dentro de lo que sería como un marco de un ecosistema asistencial digital, ¿no? Aquí con los tres principales actores de este ecosistema serían los proveedores de salud, los usuarios y los sistemas de salud. Yo aquí he ido representando lo que ya decía Hugo también, ¿no? Que hay un amplio abanico de recursos y posibilidades que nos ofrece la salud digital y que también se pueden interconectar entre sí, facilitar e integrar la atención y la asistencia en general.
Aquí yo le he representado, esto lo tendréis más adelante en la presentación, no lo voy a leer todos los recursos y tipologías que pueda haber dependiendo del uso de los actores. Lo que sí que es muy importante es que todo esto a través de estos tres ejes de actores lo podemos vehiculizar a través de la historia médica electrónica, que puede ser el punto de contacto, el punto de enlace entre estos recursos, cuya principal entrada cara al usuario puede ser el portal del paciente. Y lo que también sería muy importante, igual que hemos estado haciendo los diferentes desarrollos, implementaciones con los usuarios y con los proveedores, cuando estamos diseñando, estamos pensando en estrategias de salud digital, también tenemos que seguir el mismo enfoque centrado en los usuarios y proveedores y crear y diseñar, y implementar y evaluar con ellos, con la involucración de estos actores. Siguiente. Entonces, ¿cómo sería la comunicación, la interacción entre usuario y sistema de salud en una era digital? Aquí he puesto en el foco lo que serían los dos actores, los proveedores de salud y los usuarios del sistema de salud. Entonces también he querido representar cuáles son los factores que influyen en su disposición y voluntad de involucrarse en estas, de utilizar estas interacciones digitales que nosotros pensemos desarrollar o que pensamos poner a su disposición. Entonces, hay factores que son comunes a los dos actores, como puede ser su nivel de alfabetización digital, entendiendo no solamente su capacidad de usar la tecnología, sino también de interpretar los contenidos y saber cómo se interacciona y se comunica en contextos, en plataformas digitales. La capacidad percibida del sistema para atender una demanda asistencial generada por estas interacciones digitales y el ahorro percibido de costes y tiempos. Desde el punto de vista de los profesionales es muy importante la integración de estos recursos digitales en sus procesos y práctica clínica ya existentes, la fiabilidad percibida de aquellos datos que vayan a obtener vía estas interacciones digitales y la utilidad percibida de las herramientas y estrategias digitales. Y desde el punto de vista de los usuarios, de nuevo, cuanto más estigmatizado es el motivo de consulta, mayor probabilidad que quieran utilizar de nuevo un tipo de interacción de baja exigencia que sean las interacciones digitales, su nivel de alfabetización en salud en general, el nivel de acceso al proveedor, a menor acceso, mayor probabilidad que utilicen estas herramientas, el acceso digital, o sea, el acceso en general a las redes digitales, mejor acceso, mayor probabilidad, la privacidad del flujo de datos, o sea, que si perciban que que se protege la privacidad y los datos y la información que se generan en estas interacciones digitales, su estado de salud, a peor estado de salud, menor disponibilidad de interaccionar de forma digital. Y aquí entramos en el siguiente tema, que sería la situación socioeconómica, su estatus legal. Pensemos en poblaciones, por ejemplo, emigrantes, aspectos culturales y la edad. Sabemos que la gran mayoría de los usuarios jóvenes empieza a preferir la atención digital con el sistema de salud a la presencial. Siguiente. Y esto nos lleva a la temática de lo que sería la exclusión digital, que para nosotros es muy importante. La tecnología la tenemos, la voluntad la tenemos, entonces hagámoslo bien, porque ahora mismo lo que se está diciendo que si seguimos haciendo la salud digital, entre comillas, como hemos estado haciendo hasta ahora, lo que haremos es favorecer más a aquellos grupos poblacionales que ya tienen mejor salud, que tienen mejor acceso y tienen mejores condiciones socioeconómicas. Sabemos por la evidencia de los grupos de población con desventajas socioeconómicas y en situaciones de complejidad psicosocial y en peor estado de salud en general, obtienen mucho menor beneficio de la salud digital, acceden menos, cuando acceden o utilizan menos, la adherencia es aún más escasa y la eficacia es más baja que en la población general. La brecha digital, en términos de acceso a la red digital, sí que ha ido decreciendo, pero persiste en cuanto y en torno a una serie de factores, como es la ubicación geográfica, por ejemplo, en entornos rurales, acceso más escaso, es más lento y más caro que en las zonas urbanas.
En cuanto a la edad, la gente mayor tiene normalmente menos acceso o utiliza tecnología más antigua o tiene una destreza digital más limitada. Y los jóvenes, que muchas veces son el foco, los beneficiarios de nuestras estrategias, el uso muchas veces es controlado y supervisado por el contexto familiar o escolar, y los problemas de comportamientos digitales pueden impedir que utilicen estos recursos. Los ingresos, a menor ingreso, el acceso es más discontinuado y de peor calidad. Alfabetización, entendiendo como la capacidad de lectoescritura en general. La alfabetización digital, de nuevo, no solo el uso de la tecnología, sino la capacidad de interpretar los contenidos y comunicarse. Y la alfabetización de salud, que ya tiene un impacto en general sobre la toma de decisiones y autogestiones de la salud. Hugo, la siguiente. Y resumiendo, la mayoría de los estudios que tenemos, estudios y diseños, se han hecho en poblaciones más aventajadas. Si a esto le añadimos que el consumo de alcohol en poblaciones en peores situaciones socioeconómicas tiene un impacto más negativo, eso quiere decir que incluso con menores prevalencias de consumo tienen peores niveles de indicadores de salud. Es esencial que fomentemos un enfoque interseccional y transcultural en el diseño, implementación y evaluación de estos recursos y soluciones. Siguiente. Muy brevemente, ¿cómo serán las generaciones o cómo pensamos que serán las generaciones emergentes de usuarios de nuestros sistemas de salud? En cuanto a su consumo de alcohol, los últimos datos que tenemos dicen que el consumo sigue siendo elevado en nuestros jóvenes, aunque hay una tendencia decreciente, la prevalencia del uso, que ha mejorado la percepción de problemas de salud mental, pero esto no se aplica al estigma relacionado con el alcohol, se percibe igual como una debilidad, no como un problema de salud en nuestros jóvenes. Y nuestra revisión de las soluciones digitales para la prevención del alcohol en entornos escolares, aquí los 4 puntos más importantes, como Hugo ya decía, la eficacia está demostrada en todas las modalidades de aplicación, esto no es el problema. Pero el problema es que la mayoría de los estudios se han hecho en poblaciones en mejores situaciones socioeconómicas, con lo cual la generalización y la transferencia a otros entornos socioeconómicos complejos no es directa, no puede ser directa. Sabemos que la prevención digitalizada en alcohol funciona mejor en combinación con otras sustancias y factores de riesgo relacionados con estilos de vida, y que tenemos que considerar obligatoriamente el tema de el rol de los recursos digitales en redes sociales, sobre todo tipo TikTok, esto es lo que se está viendo que está siendo lo más popular, y las dinámicas de apoyo y comunicación por pares iguales y los recursos de inteligencia artificial. Y ya acabando, estos son unos puntos de reflexión para la promoción de salud en la era digital. Y solo 2 puntos. Hay una altísima competitividad y convivencia de contenidos digitales. Los creadores, y tenemos un abanico de creadores de contenidos y recursos con agendas muy diferentes, de salud pública, los sectores económicos, incluida la industria del alcohol, y tenemos estos creadores que son más espontáneos, que pueden ser profesionales o informales. Que cuidado con el teléfono móvil, porque es la plataforma de aplicación por estrella, pero está saturada. Hay una alta competencia de otro tipo de aplicaciones, de recursos, y no tenemos muy claro que el teléfono móvil, cómo utilizar el teléfono móvil. Y solamente el último punto, tengamos en cuenta que las interacciones en redes sociales han ido cambiando nuestros hábitos de comunicación, y esto afecta también cómo tendremos que comunicarnos en promoción de salud en la era digital. Y muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta y pregunta. Muchas gracias, Silvia y Hugo. Os recordamos que podéis hacer preguntas a través de la página web Slido con el código que tenéis ahí abajo, 2761466, y las contestaremos al final. Damos paso, para no entretenernos más, a Joan Colón y Lidia Segura, de la Subdirección General de Adicciones, VIH, ETS y Hepatitis Víricas de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que nos van a hablar de la prevención del consumo de alcohol en atención primaria a través de herramientas de salud digital, retos y lecciones aprendidas. Pues podéis empezar cuando queráis. Con este equipo hoy está representado por Hugo y por Silvia,
llevamos una larga experiencia de trabajo compartido en más de 30 proyectos internacionales, también en el Alhambra, de forma relevante. Y como no, me gustaría saludar también a María, que hace tiempo que no veo y que me ha hecho mucha ilusión ver que hoy presenta aquí, con la que compartimos durante mucho tiempo reuniones en el plan nacional. Vamos a intentar ser breves. La idea es un poco presentaros con Lidia de dónde venimos en este sentido y por qué hemos hecho este salto, ¿no? Y venimos y por tanto yo voy a explicaros un poco los antecedentes. Perdona, ¿puedes tirar la anterior, Lidia? Voy a explicar un poco los antecedentes y el modelo de implementación de lo que ha dado lugar a este proceso de digitalización, concretamente en el BBVA Menys. Luego haremos qué hemos aprendido, qué nos ha enseñado la COVID en este ámbito, y pasaré la palabra a Lidia para que nos explique los estudios en los que estamos inmersos, tanto los que hicimos como DIN y EFAR, como el actual del Beber Menos Digital, y finalmente concluiríamos de nuevo yo mismo con las conclusiones y próximos pasos. La siguiente, por favor. Venimos de lejos. Como veis, empezamos con este programa, el Beber Menos, Beber Menys, Drink Less, en el año 83, cuando participamos en el estudio colaborativo de la Organización Mundial de la Salud, en el que en primera fase se trataba de validar un instrumento de cribado. En la segunda fase se trataba de demostrar la eficacia de las intervenciones breves. La tercera era evaluar cuál era la estrategia más eficaz para implementar el consejo breve en la atención primaria. Y la cuarta, hacer la diseminación y la implementación. Y puedo decir que creo que los únicos que hemos conseguido hacer esta diseminación hemos sido, por un lado, Cataluña, y por otro lado alguna región de Inglaterra. Bueno, por tanto, hemos hecho todo el proyecto en conjunto. A la siguiente, por favor. Aquí podéis ver que nuestro programa es un programa que el elemento más fundamental que tiene es el multicomponente, ¿no? Y esta idea de multicomponente la vemos en todos los sentidos. También en el modelo de intervención. Fijaros que aparte de intervención breve, identificación precoz y cribado y intervención breve, también tenemos, no todos los programas de estas características lo tienen, la idea de la derivación en el tratamiento. En general hablamos del SBIRT y por tanto nosotros éramos conscientes que cuando empezamos un programa de cribaje de estas características, si no resolvíamos la última puerta, es decir, seremos conscientes que detectaríamos muchos más problemas también relacionados con el alcohol. Si no teníamos una tercera puerta abierta para la resolución de problemas, esto generaría mucha frustración. No hace falta decir que la intervención breve lo hacemos de una perspectiva extraordinariamente motivacional, y en eso también tenemos personas expertas como Lidia, que lo está trabajando durante muchos años, y además lo acompañamos, como veis, de toda una estrategia de comunicación muy relevante para coordinar todo el proceso. Esta es la idea que decía antes de nuestro programa, que es el programa multicomponente, ¿no? Esto es importante porque fijaros que no se trata de una acción. Perdonad, ¿me podéis sacar de la parte de abajo un apartado que pone sanidad? Gracias, muy amable, gracias. Decía que este multicomponente lo vemos porque fijaros que necesitamos esta triada, ¿no? Por un lado, los profesionales, por otro lado, la población general y por otro lado, toda la estructura organizativa que le hacemos, ¿no? Y eso significa tener materiales y proyectos para estos profesionales, es decir, formación, apoyo en web sistemática. Para la población general, intentando que de alguna forma levantar la sensibilización, aumentar la sensibilización y cuestionar, preguntar a los propios equipos de atención primaria sobre su consumo de alcohol. Y eso se realiza también con materiales, con una web de información que tenemos, un canal específico, y aprovechando cualquier oportunidad, como es la semana de sensibilización del alcohol, que cada año en vez de un día le dedicamos una semana, con el lema "el alcohol es responsabilidad de todo el mundo", pero que cada año ha tenido un lema distinto. Y por otro lado, la organización. Necesitamos claramente trabajar con el núcleo duro del sistema, y eso significa acreditación, es decir, reconocer el trabajo que hacen estos profesionales de atención primaria, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras. Tener claros los objetivos, concretarlos incluso con la compra, de forma de la parte variable, en este caso con el CAT Salud. Y evidentemente estar permanente y constantemente mejorando los sistemas de registro para monitorizar mejor la situación. La siguiente, por favor.
De ahí, de este programa en el que hemos formado más de 9.000 personas y hemos llegado a los 370 equipos de atención primaria de Cataluña y tenemos referentes, más de uno en todos los centros, y ahora con el proyecto del Suma Salud, donde hemos añadido, aparte de la intervención breve y el diagnóstico y la detección precoz de alcohol, también la actividad física y también el tabaco, pues aparte de todo esto, nosotros lo que ya hemos estado trabajando desde el principio en esta visión de digitalización, ¿no? Por tanto, el registro del consumo en la historia clínica fundamental, donde el cual hemos sido capaces de incorporar en la propia historia clínica un mecanismo para que el audit pudiera recogerse fácilmente y hacer la monitorización correcta del consumo. Tenemos también un sistema de gestor de seguimiento de referentes de alcohol, donde podemos saber quiénes son, en qué centros están, si hay movilidad, si han formado o no han formado sus compañeros y compañeras, etc. Tenemos un sistema de comunicación permanente a través de una web, del BBU Menys, un boletín informativo que es mensual o trimestral, depende de los casos, y evidentemente utilizamos las redes sociales también para llegar a toda la población. Tenemos una plataforma de formación en Moodle, es decir, cursos de todos los tipos, masivos, regulares, más específicos, más especializados, pero nosotros tenemos una gran historia de formación en este sentido, que es clave del éxito, y además hemos incorporado herramientas de autoevaluación. Por ejemplo, la calculadora, ¿no?, que enviamos a la ciudadanía y que todo el mundo puede cuantificar si es un consumidor de riesgo o de bajo riesgo y recibir un consejo automatizado a partir de esta evaluación. La siguiente. Por tanto, el abordaje de los problemas relacionados con el alcohol representa un desafío clarísimo para el sistema de salud. Ya sabemos que, y lo decimos siempre, que el alcohol representa para nosotros, desde una perspectiva de salud pública, uno de los principales retos, ¿no? Y en el cambio de las adicciones, sin duda, el más relevante. ¿Qué hemos observado en estos 20 años de experiencia? Que los cambios no suceden de forma rápida, es decir, no conseguimos modificar la prevalencia, la incidencia o la percepción de riesgo de la población, sino que es más lento, igual con los profesionales. Pero lo que sí hemos visto es que se necesita un esfuerzo de actualización y apoyo continuo, si no el programa palidece, decrece y se pierde en el ámbito general, ¿no? También hemos detectado, y lo hemos trabajado mucho y hemos publicado mucho sobre este tema, en las barreras para este abordaje del alcohol en la consulta. Por ejemplo, y claramente, la falta de tiempo, la carga de trabajo, la falta de formación, el riesgo de malestar del paciente o el desconocimiento en utilizar herramientas como de detección precoz e intervención breve. Y todo ello, vamos a verlo ahora, la siguiente, creo que podemos pensar en por qué no utilizar los instrumentos digitales, la línea digital. Por ejemplo, ¿qué hemos visto? Algunos ejemplos muy simples, de lecciones aprendidas en telemedicina. Hemos visto en un estudio de costes de 4 especialidades hecho en Cataluña Central. En 4 especialidades se analizaron costos directos e indirectos desde una perspectiva social, distinguiendo los costes de la atención médica de los del usuario durante un periodo de 3 meses. Y lo que vimos es que ahorraba unos 15 euros por visita en relación con la visita presencial. Pero aparte de este coste económico, de este ahorro económico, lo más relevante aquí es que el paciente salía el más beneficiado, el 85% del ahorro, al reducirse precisamente el tiempo de espera y el desplazamiento. Eso era muy relevante. Otro estudio también, esta vez una encuesta con 600 profesionales de 17 equipos de atención primaria, en el que se valoraba positivamente las soluciones digitales, pero algunas personas informaban de problemas técnicos organizacionales. Y según la percepción de los profesionales, la e-consulta podía reemplazar, fijaros lo que nos decían, el 63% y entre el 63 y el 88% de las citas, insisto, convencionales. Siguiente, por favor. Este es otro estudio, el impacto de la e-consulta en la atención primaria. Un muestreo aleatorio
de distintos centros de atención primaria de una zona del norte de Barcelona. 329 pacientes en e-consulta y 329 en sistema convencional. Los pacientes que usaron la e-consulta redujeron las visitas presenciales en un casi 30%. La siguiente. Y luego vino la COVID, ¿no? Y la COVID nos puso el dedo en la llaga en muchos ámbitos, ¿no? Una alta presión sobre el sistema sanitario, una situación de extrema crisis, desató un motor de cambio muy importante. Aquí hay algunos ejemplos de digitalización, ¿no? La facilitación del registro de los ciudadanos en la carpeta personal de salud de Cataluña. No sé en las otras comunidades, seguro que sí, pero nosotros aquí en Cataluña tenemos Mi Salud. Es una aplicación donde tú recibes, tienes la consulta con tu médico, con tu enfermera, tienes todos tus datos, tus analíticas, tus pruebas, tus resultados. Cuando vas a un hospital o vas a un centro de atención primaria, es igual, se incorporan en esta carpeta personal. Por tanto, tú estás al tanto de toda tu salud. Esto es una cosa extraordinaria que se activó de forma relevante y existía durante la COVID. Y se expandieron el sistema de visitas virtuales por la e-consulta en este sistema. Se desarrolló también una aplicación de autoevaluación, es decir, para que tú autoevaluaras tu situación en relación con el COVID. Eso era impensable, se realizó en días, en horas. Se hizo también una aplicación para valorar el estado emocional de la ciudadanía. Y tú contestabas una serie de ítems y a partir de ahí recibías una información o te dirigían según el puntaje hacia una persona que podía ayudarte en este proceso. Y en general se desarrollaron y se desplegaron multitud de soluciones digitales de procesos clínicos, etc. La siguiente. En Cataluña hemos llevado a cabo 2 estudios aleatorizados para valorar la efectividad de las intervenciones breves en atención primaria. Y actualmente estamos llevando a cabo un estudio sobre la implementación de una herramienta de intervención breve digital autoiniciada. Hasta ahora solo era convencional, pero esta es la primera vez que lo hacemos de forma autoiniciada. Voy a dar la palabra ahora a Lidia para que nos cuente estos estudios. Adelante, Lidia, por favor. ¿Ahora me escucháis? Sí, perfectamente. Bien, Vale, sí. pero como estaba compartiendo, espero que no haya problema ahora. ¿Veis ahora la presentación? Sí, la vemos. ¿Sí? Vale, Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía Joan, en los últimos 10 años hemos hecho algunas experiencias de estudios con herramientas digitales y la primera fue también con el Hospital Clínico, la experiencia ODIN, que fue un ensayo controlado aleatorio en clúster con 8 condiciones, incluida la derivación a una herramienta de screening y intervención breve y una condición control durante 12 semanas y con seguimiento a 6 meses y en el cual participaron 24 centros de cada país, un total de 5 países. ¿Vale? La idea, los resultados principales fue que la posibilidad de derivar pacientes a la herramienta digital no se asoció con ningún aumento en el porcentaje de cribados, es decir, no facilitó el aumento del cribado, pero sí un pequeño aumento en lo que sería el consejo. ¿Vale? Pasó de un 70 al 80%. En general, en ese contexto, que estamos hablando de hace casi 10 años, los profesionales mostraron un bajo nivel de compromiso con la derivación y se siguió ofreciendo más asesoramiento presencial que derivación a las intervenciones digitales. Además, solo un 18% de los pacientes derivados iniciaron sesión, es decir, de los que fueron derivados, solo un 18% inició sesión en el sitio web, con una tasa de inicio de sesión promedio en los diferentes países que fue muy baja, especialmente en nuestro país. Es decir, podéis ver que hay un intervalo muy amplio, ¿no? Desde menos de un 1% a más del 37%. Pues en nuestro país fue de los más bajos, ¿vale? Es decir, que también hay una diferencia, en ese momento se identificaron muchas diferencias a nivel de países. Obviamente, las explicaciones que encontramos fue sobre todo el tema de la edad, de la edad de los usuarios de nuestro contexto y también el bajo acceso a Internet en según qué grupos, ¿vale? Después, el otro estudio fue un poco diferente. Era un ensayo aleatorizado con grupo control de derivación a una herramienta
digital, en el que había la opción de la derivación aleatoria a presencial o a digital. Es un estudio que hicimos también con el Hospital Clinic, con Hugo en particular, y claro, venía de una experiencia muy positiva tanto en Gran Bretaña como en Italia, ¿vale? Entonces fue una adaptación a nuestro contexto de esa realidad y entonces lo que nos encontramos es que conseguimos reclutar a casi 4.500 pacientes por parte de 115 profesionales de la salud y solo 1.500 completaron el audit y de los cuales, de los que dieron positivo, como puedes ver, solo 320 aceptaron participar y fueron autorizados a condición intervención o control. Es decir, que al final no conseguimos la muestra que necesitábamos, a pesar de que alargamos el proyecto lo máximo posible. De todas maneras, una vez se implementó, lo que sí vimos es que, como se decía antes Silvia y Hugo, la intervención breve digital no fue inferior a la intervención breve presencial, es decir, que fue igual de útil. Pero los profesionales no lo veían como una solución para vieron algunas mejoras en cuanto a la superación de las barreras, pero también hablaron de otras barreras nuevas, ¿no? El hecho de que costaba mucho conseguir derivar a los pacientes a la herramienta digital, que ellos sentían que esa derivación les faltaba retroalimentación de qué pasaba con los pacientes y que para algunos colectivos como la gente mayor y la población de bajo nivel socioeconómico no era útil. ¿De acuerdo? Y los propios profesionales referían esto. Además, como decía, como hubo bajo reclutamiento y hubo muchas pérdidas, claro, todo esto limitó la interpretación de los hallazgos y los resultados que conseguimos. En la actualidad, estos dos, perdón, los que hemos dicho hasta ahora eran de derivación, es decir, que el profesional derivaba a los pacientes, ¿no?, a las herramientas digitales. Y entonces había la variable profesional como intermediaria también. En este caso, con el equipo también del clínico, que es nuestro partner principal, estamos llevando a cabo una experiencia de evaluación de implementación del BB Humans Digital. En este caso, la persona puede acceder de forma autoiniciada, es decir, que no requiere la derivación por parte de un profesional. Entonces, es un diseño casi experimental con un grupo control en lista de espera, es decir, hay 8 centros, son 16 centros, de los cuales 8 han empezado y 8 están en lista de espera. La idea es comparar la implementación tanto con el uso de la herramienta digital, pero también como el uso de la herramienta digital tiene un impacto también en el trabajo que se hace en la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, es un muestreo de conveniencia del total de centros de Cataluña, pero se seleccionaron según nivel socioeconómico, es decir, tener representación tanto de nivel socioeconómico bajo o alto, el tamaño, que fuera pequeño o grande, y también la ubicación rural o urbano, ¿vale? Y se dividió, como decíamos, en 2 fases, 8 primero y luego 8. El reclutamiento de los pacientes es vía SMS o QR, ¿de acuerdo? Entonces, esto está por un lado, reciben el SMS en su correo, en su móvil, o bien tienen los pósters, como el que veis aquí, con un QR a partir del cual pueden acceder. Pero para que os veáis una idea, ¿no?, se enviaron alrededor de 90.000 SMS en la primera fase, pero hay una baja tasa de respuesta. Solo hemos conseguido respuesta por parte de 650 personas. Como podéis ver aquí, al final el porcentaje, la mayoría es bajo riesgo, un 11% de consumo de riesgo, un 8% de consumo perjudicial y casi un 2% de posible dependencia. Y había la opción de identificarse o bien hacerlo de forma anónima. La mayoría opta por la forma anónima. Es decir, que el usuario prefiere no identificarse. Y estamos intentando recabar información sobre qué ha tenido más impacto, si el SMS o el QR, pero esta información todavía no la tenemos. Hemos finalizado la primera fase y ahora tenemos previsto empezar la segunda para ver si en la segunda fase, que haremos algunas pequeñas mejoras, obtenemos mejores resultados. Paso la palabra a Joan, que termina. Perfecto, muchas gracias, Lidia. Seguimos entonces un poco en conclusión todo lo que hemos planteado. Entendemos que el tema de utilidad es un factor absolutamente clave. Es decir, sin la utilidad no podemos plantearnos ninguna estrategia para la atención primaria, porque no tendrá sentido. En este caso nosotros lo que pensamos es que
los instrumentos digitales, todas las herramientas digitales pueden ayudar a una cierta solución para algunas barreras, ¿no? Del abordaje presencial. Por ejemplo, la intrusión, el estigma. Pero claro, somos conscientes que la transferencia al sistema de salud no es fácil. Es decir, sin una interacción absoluta y una integración del instrumento en la propia historia clínica, en la propia carpeta o en la propia aplicación de Mi Salud, serán relaciones simples, sencillas, pero no se integrarán en el sistema. Por tanto, el uso está claro que puede ser de ayuda, pero que tenemos que utilizar esta interoperabilidad, y con el trabajo de la consulta, si no, será muy complicado que sea sostenible. Y evidentemente hay que abordar, como se ha dicho claramente, la idea de la dificultad y de la brecha digital que han explicado muchísimo tanto Silvia como Hugo. Los profesionales aprecian las soluciones digitales y están abiertos a utilizarlas, pero muchas veces les cuesta hacerse las suyas. Y algunos incluso prefieren sistemáticamente el ámbito presencial porque creen que la calidad es mejor y en cambio en la digital es menor. Por tanto, es imprescindible superar las barreras técnicas y organizativas, formar a los profesionales, implicarlos en el desarrollo desde el principio, teniendo en cuenta sus necesidades, cómo incentivar el uso y, efectivamente, hacer feedback y retroalimentación sobre el impacto y utilidad. Decía antes que los ciudadanos valoran positivamente, pero hay grupos, como he dicho antes, perdón, que no se pueden beneficiar y no hay de perder de vista lo que representa la brecha digital. Por tanto, implicar los usuarios finales para mejorar el diseño, implementación y utilidad y garantizar, como no, este acceso equitativo a las mismas o respuestas alternativas para asegurarse que no dejemos a nadie fuera del sistema, ¿no? Y especialmente esto es especialmente relevante en edad avanzada y en población vulnerable. Y aquí planteamos de alguna manera los próximos pasos que van muy en la línea de utilizar el instrumento por excelencia que tenemos en Cataluña de control de la salud individual, que es Mi Salud, la meva Salud. Y por tanto, la idea es promover la autonomía y la corresponsabilidad de la propia persona hacia su salud, potenciar el autocribado de factores de riesgo, facilitar la accesibilidad a consejos breves tanto a población general como a población menos frecuente en los centros de salud para cometer cambios y producir cambios en la actitud y la conducta, facilitar la labor profesional en la prevención y promoción de la salud, complementando claramente, más allá de la atención asistencial, la atención preventiva y claramente es muy importante que todos estos datos queden recogidos de alguna manera en la historia para que esto pueda facilitar, mejorar la relación a partir de conocer mejor el perfil del ciudadano en la historia clínica. Creo que eso era todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Joan y Lidia. Sin mucha dilación, sí quería recordaros que podéis hacer preguntas a través de la página web de Slido o escaneando el QR que tenéis en la pantalla, ya que estamos hablando de salud digital. Vamos a usar las herramientas digitales y el código de nuestra reunión es 2761466. No hay ninguna pregunta de momento, así que animaros, que ya que tenemos aquí a los ponentes, y voy a dar paso a María Ramos, que la tenemos aquí presencial porque ha dado la casualidad de que estaba en Madrid, así que tenemos la suerte de tenerla aquí. És tècnica del Servei de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública y Participació del Govern Islas Balears y les Balears. Ha puesto a prueba mi mallorquín, que es muy malo, como veis. Y nos va a presentar Eina Salud, una herramienta de promoción de la salud para la prevención del consumo de alcohol. La voy a compartir yo la presentación. Y sí, no, puedes coger ese micro, sí. Bueno, este si quieres, ¿eh? A ver, aquí tenemos la presentación. Un momento que enseguida... no, un momentito. Esta. Que tengo que compartirla primero. A ver, compartir. Aquí está. Eso es, el marca. Perfecto. Eso. Ahí está. Y ahora ya la veis, ¿verdad? A ver que lo miro yo aquí. Perfecto.
Yo creo que sí. Pues puedes empezar. Bueno, buenas tardes, Joan. Os voy a mostrar esta herramienta, esta plataforma web que hemos hecho de promoción de la salud. Esta plataforma se hizo como una herramienta para ayudar al desarrollo de nuestra estrategia de promoción de la salud de las Islas Baleares para este horizonte 2016-2026. Y el marco conceptual en el que está basada es en los determinantes sociales de la salud. Aquí tenéis el enlace a nuestra estrategia de promoción de la salud. Y está estructurada de acuerdo a estos determinantes en 4 apartados. Tiene un apartado para la ciudadanía, tiene un apartado para pacientes y personas cuidadoras y asociaciones de pacientes, tiene un apartado para comunidades. Nosotros entendemos por comunidad, puede ser un municipio, un barrio, puede ser los centros educativos, las empresas, y vamos a incorporar también a los centros sanitarios. Y luego tiene un apartado para instituciones que es para desarrollar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, salud en todas las políticas. Es decir, para que las diferentes consejerías, ayuntamientos, consejos insulares, pues cuando pongan en marcha cualquier política de cualquier sector, medio ambiente, de trabajo, de medio ambiente, de urbanismo, pues tengan en cuenta cuál va a ser el impacto o cuál puede ser el impacto sobre la salud. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la parte de ciudadanía porque aquí es donde está este apartado de prevención de alcohol. Entonces, en ciudadanía está estructurada como 2 componentes y esto está basado en aprendizaje significativo. O sea que primero necesitas saber cómo estás para, en este caso, quiero saber cuánto alcohol bebo para luego, en segundo lugar, plantearte si quieres estar mejor. Entonces, si quieres estar mejor, y hay un apartado para comer mejor, moverte más, beber menos alcohol, dejar de fumar y sentirte mejor. Ahora estoy viendo que está en catalán, pero en la salud está en castellano y en catalán, es decir, que se puede cambiar el idioma. Entonces, me gustaría hacer un viaje por esta parte de Eina Salud con vosotros y para eso vamos a ir directamente a la web. Pues vamos a compartir ahora la web. A ver, pues vamos a compartir. Ya está. Lo que yo veo aquí. A ver, sí, Y esto se puede minimizar. Si le das a la flechita de arriba, yo creo que lo minimizas y te lo colocas donde te moleste menos arriba. Eso es, ya está. Perfecto. Bueno, pues entonces esto sería la entrada a Eina Salud. Veis que están los 4 componentes de los que hablábamos y entonces vamos a entrar en ciudadanía. Se puede utilizar la plataforma web, es responsive, o sea que se puede utilizar con el ordenador, con la tablet y también con el móvil. Entonces, en esta primera parte, si quiero saber cómo estoy... Tiene un pelín de retardo, yo creo. Sí, pues aquí están los distintos componentes y aquí estaría el componente del alcohol. Entonces, no se le piden a la persona esto es un debate que tuvimos, si había que pedir datos personales o no para hacer estos cuestionarios de ciudadanía y finalmente decidimos que no. Entonces, no se va a pedir un dato personal. Se pide pues el sexo y luego aquí se vuelve a pedir y se pide la edad. Yo estoy poniendo la mía. El código postal, porque esto necesitamos recogerlo para saber después si realmente estamos llegando a toda la población. El código electrónico es voluntario, se puede poner si quieres recibir como un histórico de los cuestionarios que has hecho. Y entonces aquí ya empezaría el cuestionario, que en realidad es el audit. Entonces,
en función de lo que contestas a la primera pregunta, pues se despliegan las demás. Y de nuevo, en función de lo que has contestado en la pregunta 3, también se despliegan las demás. Entonces, envías el cuestionario. Se está moviendo arriba. Sí, es que va con un bueno, necesita un poco de tiempo. Pero ahora veréis que entonces te salen los resultados personalizados y te sugiere también el que hagas un segundo cuestionario que sería en la cantidad de alcohol que tomas. No sé si esperamos o seguimos avanzando y luego veremos los resultados. Mira, ya está. Mira. Bueno, pues entonces esta sería mi posición con respecto al... Y estas serían las recomendaciones. Y me sugiere que haga ese segundo cuestionario de cuánto bebo. En cuanto alcohol bebo, de nuevo tengo que volverle a decir si soy... Como los cuestionarios van por separado, están puestos por separado, pues sí que hay que volver a poner esto. Y la edad también. Y en este caso también tienes que poner si tienes alguna de estas situaciones de riesgo de consumo de alcohol. Y entonces a partir de aquí ya tienes que, es la cantidad de alcohol que bebes en función del tipo de bebida. Por ejemplo, le bebo una copa de vino y ya no bebo nada más. Está pensando Sí, también. seguro que está pensando. Vale, pues esto sería mi resultado y esto sería la recomendación personalizada. Entonces, esta es la primera parte, ¿cómo estás? Pero luego la segunda parte es quiero estar mejor. Entonces, quiero estar mejor, quiero beber menos, podemos entrar por aquí. Veis que se puede navegar por aquí arriba, se puede navegar también por aquí, o incluso para cambiar de sección de ciudadanía a paciente o a comunidades, se podría navegar por abajo. Por aquí también se puede navegar. Entonces, quiero beber menos. Esto pretende ser una web no solamente informativa, sino que te va a proponer hacer cosas y te va a dar recomendaciones o ideas o trucos para hacer cada una de estas cosas. Por ejemplo, para maneras fáciles de beber menos, pues esto es lo que proponemos en cada uno de los casos, las recomendaciones que le damos a la persona. Aquí vuelves a ir al cuestionario. Toda EINAsalud está entrelazada entre los distintos apartados. Por ejemplo, aquí tenemos este apartado de mitos sobre el alcohol. Cuando damos información, la damos en forma de preguntas y respuestas. Cuando le das clic encima de cada una de las preguntas, os sale la respuesta. Y desde aquí te vincula con otras partes de EINAsalud. Por ejemplo, si antes estabas triste o deprimido, pues esto desde aquí te llevaría a una sección nueva una sección de EINAsalud, que es una sección sobre salud mental, ¿no? En este caso, estoy triste. A ver ahora cómo vuelvo atrás. En la flecha, a lo mejor, ¿no? Ahí, si le das a la flecha directamente. Eso es. Vale, tenemos este apartado también de soy menor de edad. Y pensando en lo que habéis estado hablando de la brecha digital, algunas de las hojas de recomendaciones tienen aquí en la parte derecha una impresora con la idea de que si esto lo puede utilizar también el profesional de atención primaria y podría imprimir esta hoja a la persona que tiene en la consulta. Entonces, en el caso de los menores, pues veis que hay estos apartados, porque no beber si voy a conducir, porque no beber si voy a tener relaciones sexuales, y cómo estar en forma a mi edad. Esto nos llevaría a la parte de actividad física de EINAsalud. Pues desde aquí veis que en beber menos, estos serían los apartados. Hay un apartado de en qué situaciones no se puede beber alcohol, serían estas, pero luego están
el apartado de que en qué situaciones tienes que ir con cuidado con el alcohol. Por ejemplo, eres una persona mayor, consumes medicamentos. El apartado de los mitos que ya lo hemos visto. Perdón, disculpad. Hay otra parte que es, en el caso de que no es que quiera beber menos, quiero dejar de beber, esta parte también se puede imprimir y también hay unas recomendaciones y trucos para ayudarte a dejar de beber. Y luego tenemos un apartado para cómo prevenir el consumo de alcohol en menores dependiendo de quién eres. Si eres padre, madre o tutor legal, si no tienes ninguna persona a tu cargo, ¿qué puedo hacer? Si estás trabajando en un establecimiento que bebe alcohol, para los centros educativos y también para las administraciones públicas. EINASalud tiene también en cada una de las secciones un apartado de recursos, que esto será una cosa que vamos a ir actualizando, y están vinculados o a páginas web o a folletos PDF. Por ejemplo, aquí hay folletos que son vuestros del ministerio, que habéis hecho vosotros. Y luego tiene EINASalud Ciudadanía, tiene una parte para compartir experiencias, donde las personas nos mandan su experiencia. En este caso, las que hay no son de alcohol, pero podrían ser algunas podría haber experiencias de cómo he conseguido dejar de beber o cómo he conseguido. Entonces, nada más, esto es lo que os quería enseñar. Lo que quería comentaros es que los resultados para analizar los resultados de estos cuestionarios, estamos haciendo una plataforma de explotación de datos. En principio, en esta primera fase de EINASalud, la plataforma es todavía muy rudimentaria y por eso no os la voy a enseñar hoy. Estamos viendo ahora de momento solamente desde qué municipios, desde qué islas se están haciendo cuestionarios, en este caso de alcohol, pero también de los demás factores o determinantes, y luego la idea es y ver también qué resultados se están obteniendo, o sea, poder comparar los resultados en las distintas islas o en los distintos municipios, ver dónde se hacen para ver si llegamos a todo el mundo y ver los resultados para poder comparar los resultados entre los distintos municipios. Y ahora vamos a empezar un segundo contrato para seguir desarrollando EINASalud, en este caso para ampliar contenidos, pero para desarrollar sobre todo la parte de explotación de datos, para introducir herramientas de inteligencia artificial para que el sistema sea capaz de identificar todos los cuestionarios que ha hecho una persona en EINASalud y hacer como un perfil de salud más global. Y nosotros también poder analizar de forma más global toda la información estructurada en forma de cuestionarios o no estructurada en forma de comentarios o de experiencias o de otras cosas que hay en otros apartados, también de forma más global. Pues eso es todo. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna. Gracias, María. Pues justo han aparecido preguntas, entonces voy a compartiroslas y bueno, creo que se pueden dividir como en 3 tipos y las vamos compartiendo. A ver, perdonad, que tengo que poner primero esto y así las vamos viendo todos juntos. A ver, aquí las tenemos. Vale. Bueno, como veis, hay algunas preguntas de evaluación y de otro tema. Entonces, vamos a empezar por estas, que son sobre evaluación. Preguntan: hola, gracias a todos los ponentes, muy interesantes las intervenciones. Me preguntaba si desde EINASalud han hecho alguna evaluación, y esta también es bastante parecida, que dice: las herramientas digitales han sido evaluadas, eficacia, seguridad, contenido, aspectos tecnológicos, éticos, ambientales, por organismos independientes. Entonces, bueno, le doy primero la palabra a María, ya que se refieren directamente a EINASalud, y luego también le doy la palabra a Joan, Lidia, y si quieren Silvia o Hugo también comentar algo, aunque ya nos han comentado ellos un poco sobre la evaluación esta que están haciendo, y nos contáis. Sí, muy breve. O sea que nosotros para la evaluación de EINASalud planteamos evaluarla con
varios instrumentos. O sea, para empezar, decir que la construcción de EINA Salud se ha hecho, o sea, han participado más de 100 personas y han participado personas de diferentes ámbitos, profesionales sanitarios, de primaria, de especializada, personas de asociaciones, de entidades ciudadanas, ciudadanos también han participado, o sea que la elaboración ha sido una elaboración participativa. Y en cuanto a la evaluación, planteamos por una parte esta plataforma de explotación de datos que sí que ya podemos ver quién está haciendo los cuestionarios y para algunos de los cuestionarios, no para todos, qué resultados se están obteniendo por globales y por área, pero también tenemos información procedente de Google Analytics que nos dice cuáles son las páginas que se visitan más de EINA Salud. Y luego también tenemos como, si os fijáis arriba a la derecha, hay un apartado de Contáctanos y en ese apartado de Contáctanos está pensado para hacernos sugerencias de mejoras sobre EINA Salud, pero también para valorar, para detectar si los usuarios, las usuarias han detectado errores o nos quieren enviar comentarios. Y ahí también ha habido. Nosotros cuando lanzamos EINA Salud hicimos un pequeño pilotaje con un grupo de personas también de diferente perfil y a partir de ese pilotaje pues la hemos lanzado. Nuestra idea es, eso se lanzó en diciembre y nuestra idea es pues a finales del 2023 hacer como una evaluación global de lo que está pasando, pero no, esto es lo que os puedo decir hoy. Muchas gracias, María. Lidia, Joan, no sé si queréis comentar algo más. No, por mi parte no. Y Hugo... Muy interesante el trabajo en Baleares también, es algo que queremos tener aquí también en Cataluña, algo así. Perfecto. Hugo y Silvia, no sé si queréis comentar algo sobre la evaluación así en general o tampoco. Yo lo que comentaría, porque me parece que la pregunta iba así, a ver cómo el profesional sabe qué herramienta recomendar, qué herramienta no recomendar. Tenemos un problema con las herramientas. Esa es la siguiente pregunta, pero mira, Ay, te la hago. perdón. No, pero te la hago y ya la preguntas tú. La siguiente pregunta Perdona, ¿eh? era. No, nada. Era cómo escogen los profesionales sanitarios qué herramienta ofrecer a los pacientes entre todas las herramientas disponibles en el mercado. Pues si no la respondes, fenomenal. El tema el problemática que tenemos es lo que yo había ido mencionando, que por ejemplo EINA Salud está desarrollada por el sistema de salud, por una fuente o un creador acreditado en temática de salud, pero hay muchísimas herramientas que y la mayoría de las herramientas han sido desarrolladas por actores económicos. Sabemos que muchos vienen del sector tecnológico y hay muchos y hay otros muchos que vienen financiados y sponsorados por la industria de alcohol. Y esto tiene un impacto en cuanto a la fiabilidad y en cuanto a la evidencia que hay detrás de todo este tema. O sea, en estos momentos no tenemos un sistema de acreditación de aquellas herramientas que se puedan recomendar, y esto también es un problema. No estoy hablando de aquellas herramientas de salud digital que se están desarrollando para monitorización, etcétera, etcétera, que en principio se tienen que tratar como dispositivos médicos y tienen que pasar exactamente por el mismo tipo de acreditación como si fuera un fármaco. O sea, esto la idea sería la misma. Lo que pasa es que la tecnología se desarrolla y evoluciona tan rápidamente que no conseguimos los investigadores que trabajamos y que trabajamos con salud pública, con el sistema sanitario, como aquí estamos haciendo el Hospital Clínic y el Departamento de Salud de la Generalitat, no conseguimos la tecnología, la metodología de evaluación que tenemos está obsoleta para la rapidez con la que se evoluciona la tecnología. Entonces tenemos que ir trabajando en esta línea también, mejorar y agilizar más nuestras formas y nuestras metodologías de evaluación. Y la acreditación es un tema que ahí es un llamamiento también a salud pública, que se tiene que encontrar una forma de acreditación
que facilite, ¿no? el uso y la integración de estas herramientas en la práctica y la asistencia clínica. Yo ya... Yo lo único que quería añadir una cosa muy breve, que lo que decía Silvia, hasta donde yo sé, la única aplicación para uso de sustancias, en este caso es opioides, que existe aprobada por una entidad regulatoria es en Estados Unidos. La FDA sí que ha aprobado una APP concreta para el trastorno por uso de opioides. Como decía Silvia, pues al final tienen que pasar... Ella decía fármacos, probablemente no es el mismo sistema que los fármacos, por lo menos lo que utiliza la FDA se parece más al sistema, por ejemplo, por el cual Apple Watch se aprobó como mecanismo, como herramienta para realizar electrocardiogramas también en Estados Unidos, ¿no? Se parece más a este tipo de tecnología, sobre todo cuando hablamos de wearables, ¿vale? Diferente cuando hablamos más de páginas web o intervenciones de app con móviles, ¿no? Y de hecho, esta pregunta que nos hacen es al final uno de los problemas que tenemos después para sostener las aplicaciones en el sistema, ¿no? Que es cómo va a prescribirla un profesional. Con el fármaco está muy claro, lo tienes en la cartera de servicios o no lo tienes, ¿no? Tu hospital compra o no compra esa máquina para hacer resonancias o para hacer un electrocardiograma en función de si ha pasado el marco regulatorio o no. Pero, ¿cómo lo hacemos? Mira, en el Hospital Clínic, para de alguna manera tapar este hueco, lo que tenemos es un observatorio de salud digital donde los profesionales estamos representados y donde las aplicaciones que vamos desarrollando en investigación de alguna manera son evaluadas por este observatorio y recomienda o no su uso a los profesionales del hospital, ¿eh? Pero obviamente son recomendaciones, no es una regulación como tal. Muchas gracias. Lidia también quería decir algo. Bueno, sí, en estos momentos la obsesión que tenemos básicamente es ver cómo estas herramientas, porque lo que hemos visto es que puede tener muchas herramientas, pero si esto no revierte en el sistema de salud de alguna manera, es decir, que esta información quede en el sistema de salud, no sirve de nada. ¿Me explico? Es decir, bueno, la gente las puede utilizar, pero en el fondo lo que queremos es que revierta positivamente en el sistema. Entonces, que esta información quedara en la historia clínica de esa persona, ¿me explico? Y que esa información se pudiera utilizar por el sistema de salud. Es decir, que realmente resultara en un beneficio tanto para el usuario como para el profesional o la profesional que lo tiene que atender. Entonces, esto también contribuiría a un poco a lo que decíamos antes de la evaluación, es decir, esta información tiene que quedar en algún lugar que se pueda aprovechar luego para lo que, tanto por parte del propio usuario, que puede ir viendo, monitorizando su situación conforme y con el propio sistema que puede, ante esa información, puede responder de una forma activa. Entonces, esta es la interoperabilidad que decíamos, ¿no? De cómo que también insistía Silvia y Joan, ¿no? De ver cómo esta información al final se puede complementar, ¿no? El trabajo, que no sustituye, como decía también antes Silvia, no sustituimos, pero complementamos. Como estas herramientas pueden complementar y ser de ayuda realmente tanto a los profesionales, al sistema de salud, como a la propia persona. Pues, y claro, todo lo que no esté acreditado y tal está muy bien, está disponible, pero claro, nosotros no podemos recomendarlo. Entonces ya cuesta con los acreditados y es decir, ya hemos visto lo difícil que es que los profesionales la utilicen. Si encima no hay una acreditación, pues claro, ni se plantea, ¿no? Porque no lo van a promover, ¿eh? Aparte, yo lo que sí veo es que con toda la experiencia que hemos tenido en nuestro país y con todo lo que también nos han explicado de la evidencia en otros lugares, ¿no? Hay que trabajar, aunque el COVID nos ha ayudado mucho, estamos todavía lejos de otros contextos, ¿eh? Por parte de los profesionales, y ahí habrá que invertir también en la formación de los profesionales. Probablemente en otros ámbitos está más claro, pero en cambio en la preventiva, en el uso de estas herramientas a nivel preventivo, pues les cuesta más. Para la e-consulta lo han visto claro, pero para el uso de estas herramientas preventivas pues no lo ven tan claro.
Muchas gracias por todas las aportaciones y por las reflexiones, ¿no? Que vamos tomando nota también. Igual también incluso para próximos webinars, ¿no? Luego quedan 3 preguntas, que una puede ser la misma para María sobre INA Salud, pero primero hay una pregunta que dice: ¿por qué motivo separan el cribado de los factores de riesgo en la evaluación en vez de hacer un cuestionario que ofrezca una visión global? No sé si alguien quiere responder. O sea, yo creo que sí que nos ha quedado un poco claro. Yo creo que tanto en el caso de Baleares como en el de Cataluña el objetivo es abordar los factores de riesgo de forma conjunta, pero luego es verdad que la evaluación se hace en distintos cuestionarios, ¿no? No sé si queréis dar alguna respuesta, María o Lidia. Bueno, nosotros, claro, hemos estado hablando del BBU-Mens, que es el programa, y por tanto por eso se ha presentado por separado, pero sí que Joan ha mencionado que ya llevamos 5 años trabajando en la integración de las herramientas, de las intervenciones preventivas, y entonces en el Suma Salud, que es el programa actual, y ahí, claro, se intenta hacer un abordaje integral. Que sí es cierto y es verdad que no se resuelve, es que no hay un instrumento validado para una evaluación integral, que yo conozca. Entonces se acaba utilizando pues una pregunta de despistaje y luego se entran los instrumentos validados que hay, que es para el alcohol pues el Audit C normalmente o el Audit 10, y para cada uno su instrumento. Pero sí que es verdad que el reto ahora es ya habiendo en nuestro contexto al menos, pues, y yo veo que en Baleares también, pues bueno, el abordaje integral. Claro, el facilitarlo el máximo posible al usuario, porque también son factores de riesgo interrelacionados en sí mismos. Pero bueno, tradicionalmente también se ha trabajado por separado y bueno, y hemos aprendido mucho de esta realidad. No sé si María quiere comentar algo. Sí, nosotros planteamos ese abordaje integral de los factores. De hecho, de los factores entendiendo por una parte alimentación, tabaco, alcohol, salud emocional, y vamos a incorporar también sexualidad. Lo que sí que EINA Salud está llena de vínculos de una parte a la otra. Es decir, que uno de los elementos o una de las estrategias que te proponemos para, por ejemplo, para sentirte mejor es practicar actividad física. O una de las estrategias que te proponemos para a la hora de comer mejor es comer mejor y también hacer actividad física. O sea, hay múltiples vínculos dentro de la plataforma. Y con respecto a ese abordaje integral, para eso ahí es donde queremos incorporar esas herramientas de inteligencia artificial para que el sistema identifique todos los factores de una persona y pueda hacer recomendaciones a esa persona en función de su conjunto. Muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado 5 minutillos de lo que habíamos establecido, pero si os parece vamos a terminar las 2 últimas preguntas y ya seremos breves, que son para María, ¿no? Las preguntas son: ¿la herramienta INA Salud está enfocada para personas con alto riesgo de dependencia alcohólica? Si es así, ¿las recomendaciones que dan son eficaces? Y luego la otra pregunta, y así ya las contestas juntas: ¿EINA Salud puede conectar con la historia clínica de las personas que hacen los cuestionarios? Si no es así, ¿se plantea hacer en un futuro? EINA Salud está dirigida a población general y población sana o con patología crónica, pero población general. Por tanto, no está dirigida a personas con consumo de riesgo. Lo que sí que puedes ver que en la parte de alcohol sí que distinguimos, o luego ya en la segunda parte de quiero estar mejor, aquella persona que quiere beber menos de aquella persona que quiere dejar de beber. Y luego también veréis que hay recomendaciones para la persona que tiene... Las recomendaciones están basadas ¿en qué están basadas? Pues esas recomendaciones las hemos elaborado con un grupo de personas expertas y con la bibliografía, o sea que están basadas en la evidencia científica y las han elaborado personas que se dedican al tema de drogas, concretamente el equipo de personas del PADIP y algunos profesionales del Servei de Salud de primaria y especializada que trabajan en estos temas.
Y con respecto a la vinculación con la historia clínica, ese es un reto que tenemos y que lo planteamos desde el minuto 1. Lo que ocurre es que el sistema, los servicios de salud tienen sus propios retos en sus sistemas de información y en estos momentos también están en su transformación. Entonces, para ellos no es una prioridad el que vinculemos a Inasalud con sus historias clínicas nuevas que están haciendo ahora integradas, y entonces estamos como en lista de espera para que en algún momento nos podamos vincular, pero nuestra idea es eso, que los cuestionarios que haga la población general en Inasalud puedan llegar a la historia clínica de los pacientes. Pues muchísimas gracias, María. Yo creo que para no alargar más, vamos a despedir ya el webinar. Yo creo que ha sido muy interesante. Además, se queda grabado, o sea, que las personas que no hayan podido estar en directo, porque al final es un horario laboral también, ¿no?, para mucha gente, lo van a poder ver, grabado. Vamos a tratar de hacer alguno más sobre algunos temas, sobre todo, como os comentaba Pilar, que salgan de estos grupos que tenemos de prevención de consumo de alcohol, en el que están todas las comunidades y ciudades autónomas, el Plan Nacional sobre Drogas. Así que, bueno, nos veremos próximamente. Sin más, pues agradezco de nuevo a Silvia, a Hugo, a Joan, a Lidia y a María el haber estado aquí con nosotras, el haberse prestado a mostrarnos todo su conocimiento, ¿no?, y compartir con todos nosotros pues estas experiencias que nos han parecido muy interesantes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Muchas gracias. gracias a todos.